8:35 de la mañana. Nuestro invitado hoy es Josu Erkoreka, consejero de Administración Pública y Justicia, portavoz del Gobierno vasco. Señor Erkoreka, egunon. Egunon, bai. Bueno, pues esta semana, te decimos tantas veces que es una semana clave en la negociación presupuestaria. ¿Esta es clave de verdad o todavía habría más plazo? Bueno, en puridad hay plazo hasta el 26 de abril, en el que está convocado en principio el Pleno para el debate de las enmiendas a la totalidad. Tenemos prácticamente 3 semanas por delante para aproximarnos, para buscar puntos de encuentro y para recabar el interés y, si es posible, el apoyo de los grupos parlamentarios. Por tanto, tiempo no falta. ¿Por qué citan a UPyD y no citan a Euskal Herria Bildu? Bueno, es un problema de cruce de agendas. Se hablará con todos, como ha venido siendo habitual hasta ahora. Hemos hablado con todos los grupos parlamentarios. Nosotros, como gobierno, no hemos excluido a ninguno de la llamada al posible acuerdo y, por tanto, en fin, vamos a mantenernos en esa posición hasta el final, ¿no? ¿Cómo entendería la ciudadanía un posible acuerdo con UPyD, con que hay una distancia enorme en prácticamente todas las materias? Bueno, el problema no es con quién se pacta, sino en qué condiciones se pactan, ¿no? Por tanto, en su caso, lo que podría llamar la atención podría ser el contenido del hipotético acuerdo, si finalmente el acuerdo se produjese. Pero, bueno, en política, cuando un parlamento está, en fin, pues fragmentado, ¿no? Y el gobierno requiere constituir mayorías en torno a propuestas formuladas desde el propio Ejecutivo, pues se suelen formar a veces mayorías caprichosas. Fíjese, yo en el Congreso de los Diputados me he encontrado con mayorías llamativas, ¿no? Pero que sin embargo han sido mayorías tan jurídicamente válidas como las demás, ¿no? Claro, los grupos que le dan directamente la mayoría suficiente al gobierno, tanto el Partido Socialista como Euskal Herria Bildu, dicen, revisemos en primer lugar el capítulo de ingresos. Y ahí ya la cosa se complica más para iniciar una negociación sobre esas bases. Bueno, lo que pasa es que en ambos casos, tanto el Partido Socialista como Euskal Herria Bildu hicieron hace un par de meses un planteamiento en relación con los ingresos que es exactamente el contrario, pero exactamente el contrario al que formulan ahora, ¿no? Es decir, hace 2 meses, cuando el diputado general de Vizcaya formuló aquella propuesta de revisión de los ingresos, del capítulo de ingresos de cara al año 2013, en función de una modificación de la normativa tributaria que había tenido lugar en los últimos meses del año 2012, los que más contundentemente salieron en contra de esa hipótesis fueron precisamente las 2 formaciones que acabo de citar, ¿no? El Partido Socialista, además, con epítetos muy estridentes, calificaron la propuesta de demagógica, tramposa y de artificio contable, quiero recordar, ¿no? Euskal Herria Bildu, desde la Diputación de Guipúzcoa, si es que la Diputación de Guipúzcoa, desde el punto de vista institucional, representa lo que piensa Euskal Herria Bildu, se opuso rotundamente a ese recálculo, ¿no? Y que ahora, 2 meses después, vengan a desdecirse de arriba a abajo y a plantear exactamente lo mismo que entonces descartaron, y no solamente descartaron, sino que rechazaron contundentemente, pues no deja de llamar la atención. Yo creo que es una manera de eludir el fondo del debate, porque en este momento, fíjese, el Gobierno ha hecho sus deberes. El Gobierno, para el 12 de marzo, aprobó su proyecto presupuestario y durante la Semana Santa los consejeros comparecimos en la comisión correspondiente del Parlamento Vasco para explicar los pormenores de las cuentas públicas de cada departamento. Uno por uno desfilamos todos por allá, ¿no? Respondimos a todas las preguntas que nos formularon los parlamentarios y a lo largo de la semana de Pascua hemos estado respondiendo por escrito a las preguntas que después formularon también por esa misma vía, ¿no? Por tanto, hemos cumplido plenamente el trámite. Ahora es el turno de los grupos parlamentarios que tienen que pasar de las vaguedades, de las generalidades a las concreciones y decirnos qué es exactamente lo que quieren que cambiemos del presupuesto para que sea asumible por ellos, ¿no? Si insisten en la cuestión de aumentar los ingresos, ¿hay alguna posibilidad real de acuerdo o no? Bueno, habría que ver exactamente cómo lo plantean desde un punto de vista técnico, ¿no? Porque ¿qué ingresos son los que habría que incorporar? Es decir, el Consejo Vasco de Finanzas, el de febrero, no contempló ninguna revisión de los ingresos, ninguna revisión, porque no lo quisieron ni el Partido Socialista, ni tampoco Euskal Herria Bildu, ni tampoco el Partido Popular, que tiene representación en el Consejo Vasco de Finanzas. Y el Gobierno podía haber hecho efectiva su mayoría, y podía haber impuesto una mayoría que la tiene dentro del Consejo Vasco de Finanzas, pero en virtud precisamente de su voluntad de acuerdo, renunció a celebrar esa mayoría, a hacer efectiva esa mayoría, ¿no?
Por tanto, no sé yo qué es lo que exactamente se plantea de cara a revisar el presupuesto. Habría que ver cómo lo articulan técnicamente, porque habría que revisar el acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas de entrada, ¿no? A día de hoy no se ve la salida, digamos, para la aprobación de las cuentas. En el caso de que hubiera que ir hacia una prórroga presupuestaria, ¿en qué alteraría eso los planes que tiene el gobierno vasco? Bueno, a mí, en primer lugar, me gustaría escuchar cuáles son exactamente las alternativas en lo concreto que formulan los grupos parlamentarios que hasta ahora se han posicionado en contra del presupuesto. No que insistan una y otra vez en mensajes muy genéricos, muy imprecisos, que hablan de que este no es el presupuesto que necesita este país. No, que nos digan exactamente dónde se incumplen las previsiones que para ellos deberían ser imprescindibles para sacar a Euskadi adelante, y en qué se tendrían que producir los cambios para que el proyecto de presupuesto fuera asumible por ellos, ¿no? Yo creo que la sociedad vasca está deseando escuchar su alternativa concreta, no su descalificación genérica, que esa ya la conocemos, su alternativa concreta. Le pregunto por el plan B. Sí, bien, entonces yo quisiera primero poner énfasis en que quiero escuchar exactamente cuál es su alternativa, porque sería una pena que el trámite parlamentario se agotase con un debate muy genérico que no entrara en el fondo del asunto. Yo creo que esto sería frustrante para muchos ciudadanos que quieren escuchar concretamente la alternativa de los grupos parlamentarios de la oposición, ¿no? El plan B. Mire, la prórroga es posible. De hecho, bueno, estamos ya en el mes de abril y en lo que llevamos de ejercicio presupuestario 2013 estamos operando en prórroga. Estamos operando con el presupuesto 2012 prorrogado, ¿no? Pero la prórroga siempre plantea problemas. Primero, plantea un problema de desajuste entre ingresos y gastos. Lo que se prorroga es el gasto del año 2012, pero no el ingreso. Porque tenemos que operar con el ingreso aprobado por el Consejo Vasco de Finanzas en octubre del año pasado, que es notablemente inferior al gasto, ¿no? Por tanto, operamos de entrada con un documento que es ficticio, ¿no? Porque contempla unos gastos que están por encima de los ingresos realmente disponibles, ¿no? Segundo, hombre, con un documento prorrogado, con un presupuesto prorrogado, no podemos hacer las políticas económicas que requiere el momento. Lo que podemos es reproducir las que el Gobierno implementó el año pasado, el ejercicio 2012. Pero no caben, digamos, innovaciones cualitativas o cambios notables en relación con las medidas económicas que se adoptaron el año 2012. Y vivimos un momento en el que pues la economía nos está imponiendo un ritmo vertiginoso y nos está exigiendo adoptar medidas distintas a las del año pasado. El año 2013, desde el punto de vista de la crisis económica, no es el año 2012. Pero es que hay más todavía. Seguramente muchas de las medidas contempladas en el presupuesto del 2012 tampoco podrían ser adoptadas en el año 2013, ¿no? En régimen de prórroga, porque el propio régimen de prórroga lo prohíbe. Por ejemplo, pues las subvenciones nominativas pues solo pueden hacerse efectivas en condiciones muy estrictas, ¿no? Otro tipo de programas presupuestarios pues se pueden prorrogar, pero en circunstancias y en condiciones muy restrictivas. El Gobierno estaría atado de pies y manos en buena parte de sus actuaciones para poder llevar a cabo la política que requiere la economía en este momento, ¿no? Se va cociendo una huelga general, abanderada en este caso por el sindicato ELA, con un apoyo explícito, parece, en este caso también de Euskal Herria Bildu, aunque las relaciones, por lo menos antes, entre Bildu y ELA no eran muy buenas. No sé si lo ven con preocupación, si van a hacer algo por tratar de evitarla o lo dan ya por más o menos hecho. Bueno, usted lo ha señalado con claridad, se está cociendo, pero no ha fructificado nada concreto y tangible hasta la fecha, ¿no? Aunque se están lanzando mensajes que parecen coordinados en una dirección común, ¿no? La de la bueno, el otro día dijo Chiqui Muñoz que consideraba imprescindible convocar una huelga general. O sea que, sí, hombre, el grado de cocción... Bueno, nosotros en cualquier caso creemos que el país no está para huelgas, está para hacer un diagnóstico compartido en relación con la situación económica que atravesamos y concertar salidas a la crisis. Yo creo que estamos en un momento en el que más que la huelga, que es, digamos, la máxima expresión de la confrontación, lo que hace falta es trabajar más aún en la búsqueda de puntos de encuentro, de una concertación social que nos permita actuar coordinadamente para plantar cara a la situación, y que la huelga lo único que haría es transmitir un mensaje inmensamente negativo, primero al conjunto de la población, que está ya muy desesperanzada,
y segundo, de cara al exterior, a los inversores, a los agentes económicos que pueden contribuir a la mejora de la situación económica de Euskadi, no se les mandaría un mensaje positivo. Por tanto, a mí me parece una propuesta muy poco afortunada y acertada para el momento presente, pero esta es, en fin, opinión que emito como portavoz del Gobierno vasco, y evidentemente cada grupo parlamentario y cada sindicato es libre de hacer sus propias reflexiones sobre el particular. Le quiero preguntar por la situación creada en Portugal, porque tiene algún paralelismo interesante también con el Estado español. Un tribunal constitucional que anula una decisión del Ejecutivo pactada previamente con la Troika, en este caso sobre las pagas extras. Esta cuestión está también en el Constitucional español, igual que la fórmula del repago farmacéutico o la no actualización de las pensiones. Estamos asistiendo ahí a un conflicto, además, político y financiero, ¿no? De doble lectura. El Gobierno vasco también está implicado, porque también tiene recursos en el Constitucional. Pues sí, a la espera de recursos que decida el Constitucional. Efectivamente, sí, se da un cierto paralelismo en el sentido de que se trata de medidas que han sido adoptadas por el Ejecutivo, con el respaldo del Parlamento, en seguimiento de directrices que vienen de Europa y que pueden no contar, digamos, con el aval o con el visto bueno del Tribunal Constitucional, en la medida en que pueden acabar resultando siendo inconstitucionales, ¿no? Bueno, tendremos ocasión de ver lo que el Tribunal Constitucional dice al respecto, ¿no? Pero yo, si quiere que le transmita mi impresión, no veo al Tribunal Constitucional español en disposición de hacer algo semejante. Y yo advierto en sus sentencias y pronunciamientos de los últimos 2 o 3 años una preocupación muy compartida con el Gobierno en relación con las imposiciones del déficit comprometido con Europa y de las limitaciones relacionadas con la deuda pública, y se ha convertido en un tribunal de Estado que traduce en pronunciamientos, en resoluciones de todo tipo, lo que son las preocupaciones del Estado en relación con la situación económica del país, ¿no? Y no he visto yo, francamente, últimamente, ni una sola resolución del Tribunal Constitucional en el que haya echado para atrás una medida del Estado que se fundamenta en su competencia para establecer la ordenación general de la economía, que es el gran título competencial del que se sirve el Estado para imponer este tipo de condiciones. Por tanto, veremos cuál es el recorrido que tienen estos recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional en contra de las medidas tanto de Zapatero como de Rajoy, ¿no? Pero yo, personalmente, no soy muy optimista al respecto. No creo que sea previsible un pronunciamiento del Tribunal Constitucional español semejante al que ha emitido el Tribunal luso. Pero bueno, ya... Mañana se cumple 1 año de la muerte de Íñigo Cabacas como consecuencia de un pelotazo de goma lanzado por la Ertzaintza. La semana pasada el director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, lo calificó de accidente, y esto provocó enfado en la familia. Dijo, hombre, eso no es un accidente, es solo una cuestión terminológica, lo que molesta. ¿Ha encontrado la familia todo el apoyo que le puede brindar el Gobierno vasco? ¿Se han puesto en contacto con ellos? Bueno, ha habido contacto con la familia, lo ha habido, sí, pero es cierto que las cuestiones semánticas no deberían permitirnos desviar la atención y no centrarnos en lo que debe ser esencial en este momento, ¿no? Que, bueno, el asunto está sub iudice, está en manos de los jueces, pero, bueno, de cara al futuro no sería malo, en un contexto en el que las administraciones trabajan por definir espacios de transparencia, de mayor control de la actuación de los propios ejecutivos, establecer también aquí mecanismos que permitieran seguir más de cerca y evaluar más de cerca, controlar más de cerca las actuaciones también de la Ertzaintza, en la medida en que ello no quebrantase, digamos, el interés público de la seguridad, ¿no? Ahí hay un terreno en el que se puede avanzar, en sintonía con las administraciones públicas más avanzadas, las que más recorrido han hecho en este terreno, ¿no? Que son las administraciones del norte de Europa, las democracias más desarrolladas, ¿no? Es posible avanzar en la definición de espacios de transparencia, de mayor participación de los ciudadanos, de mayor control por parte de los parlamentos y de los ciudadanos de lo que hacen los representantes de la ley, ¿no? Y hay un terreno en el que se puede avanzar y donde tenemos que actuar conjuntamente para buscar fórmulas de salida, ¿no? ¿Usted cree que la Ertzaintza ha hecho todo lo posible antes de la llegada del PNV al Gobierno vasco y después de la llegada del PNV al Gobierno vasco por esclarecer los hechos, por identificar a los agentes que actuaron en ese operativo?
Hombre, quiero creer que las investigaciones que se han desarrollado en el interior del gobierno y dentro de la propia Ertzaintza para buscar esa clarificación se han hecho con todo el rigor y toda la contundencia necesarias, ¿no? Quiero creer, no conozco los detalles, no he hecho un seguimiento detallado de la cuestión, pero quiero creer que cuando se ha transmitido a la opinión pública que se estaba trabajando en ello, se ha hecho con el rigor necesario. ¿Se han cambiado las cosas para que no se vuelva a producir ni un caso como este, ni una muerte como esta, ni la posterior niebla alrededor del hecho? Porque claro, un año después seguimos prácticamente igual. Hombre, garantizar al 100% que no se pueda producir ningún caso de este tipo es algo que ninguna policía del mundo hará en ninguna circunstancia, ¿no? Una garantía al 100% de que pues un resultado no deseado como este se pueda producir, ¿no? Porque no quiero yo creer que nadie piense que ha sido un resultado deseado por parte de alguien. Es decir, pueden haberse producido decisiones equivocadas, decisiones erróneas, desacertadas, actuaciones imprudentes. Pueden haberse producido muchas circunstancias, pero no quiero yo creer que nadie piense que efectivamente este era un resultado deliberadamente perseguido, ¿no? Por la Ertzaintza o por sus mandos en un momento determinado, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues como antes decía, yo creo que es posible establecer mecanismos de mejora de la transparencia en este terreno y hay que ir trabajando en ellos, pero en un proceso de mejora permanente de las administraciones públicas, dentro del cual la transparencia tiene que ir ganando necesariamente terreno, también en ámbitos como este, en los que, bueno, pues el interés del ciudadano es quizá más efectivo, más inmediato, ¿no? El otro día me ha preguntado una maestra concretamente, dice: ¿sabes algo de lo que va a pasar con nuestra paga extra de verano? ¿Cuál vamos a cobrar? ¿La de verano? ¿La de Navidad adelantada? ¿Qué es lo que va a pasar? Y le traslado la pregunta. Bueno, la de verano en puridad ya la cobraron en enero, ¿no? Y lo que tiene previsto el gobierno, bueno, esto lo aprobó por ley, es la primera ley que aprobó este gobierno, ¿no? Lo que tiene previsto es hacer efectivo en verano el pago correspondiente a Navidad, a diciembre, ¿no? ¿Y en Navidad? Y en principio el presupuesto prorrogado contempla fondos suficientes para financiar ambas pagas. Una ya se hizo efectiva y la otra está incluida en el presupuesto prorrogado y, por supuesto, también en el proyecto de presupuestos que remitimos a la Cámara. ¿Y cobrará la de Navidad también? Pues, hombre, con la de Navidad, evidentemente, es muy difícil cobrar 3 pagas dentro del mismo año, ¿no? Lo que habría que hacer es una previsión con respecto a las pagas del año 2014, ¿no? Eso sí, el Constitucional no dice algo por delante, ¿no? No creo que lo vaya a decir en tiempo tan breve. Sería sorprendente que lo hiciera, ¿no? Pero lo que habrá que hacer durante el segundo semestre del año 2013, si no hay novedades como la que usted apunta, ¿no?, de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional al respecto, habrá que tomar una medida con respecto al adelanto de las pagas de 2014, ¿no? Yo soy Rebeca, consejero de Administración Pública y Justicia y el portavoz del Gobierno Vasco, nuestro invitado esta mañana aquí. Eskerrik asko. Eskerrik asko, soy. 8 minutos para las 9 de la mañana.